Televidente, buenas noches. El inicio de este especial de las entrevistas. Vamos con una nota de contexto a propósito de lo que decía Andrea. El tribunal, conformado por los jueces Marco Rodríguez, Daniela Camacho y Walter Macías, sentenció al ex defensor del pueblo, Freddy Carrión, por el delito de abuso sexual este 20 de octubre del 2021 durante una audiencia en la Corte Nacional. Los jueces le impusieron 3 años de cárcel como autor del delito. Desde el 17 de mayo, Carrión está recluido en la cárcel 4 de Quito con orden de prisión preventiva. Según las investigaciones, el delito se habría perpetrado durante un festejo en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconi. En ese lugar habría ocurrido el incidente violento contra la mujer agredida. Y precisamente la víctima está con nosotros. Le quiero agradecer la presencia de la abogada Gabriela Peña Herrera. Abogada, gracias por acompañarnos. Sé que es un tema extremadamente complejo y difícil para usted como una mujer agredida, porque de eso dio romper el silencio. Muchas gracias, Byron, por permitirme estar en este espacio. El día de hoy he roto el silencio porque finalmente mi victimario recibió su condena y por fin el día de hoy los jueces determinaron y me dieron el estatus y la verdad en lo que soy. Soy una víctima de violencia de género y soy una sobreviviente del abuso sexual perpetrado por parte del ciudadano Freddy Carrión. ¿Qué le pareció la sentencia de la Corte? ¿No era lo que usted esperaba? No hay ninguna pena que pueda reparar el daño hecho, eso quiero comentar. Realmente nuestro sistema judicial tiene ciertas falencias y creo que también los años de pena que se le otorgaron no se consideraron también los agravantes que en su momento también presentó la Fiscalía General del Estado. Pero sin embargo creo que es un gran paso para las mujeres el hecho de que se haya llevado a una sentencia condenatoria justamente cuando hay toda la evidencia y todos los elementos de convicción que me respaldaron a mí como víctima en el abuso sexual perpetrado por este ciudadano. ¿Y las pruebas periciales de la Fiscalía y la Policía que presentaron no fueron un sustento técnico suficiente, cree usted? No, en efecto fueron bastante convincentes. Se practicaron obviamente unas pericias desde el aspecto médico-legal, también una pericia de género, una pericia psicológica, las cuales comprobaban todos los rasgos que sucedió en mí, obviamente por el abuso sexual perpetrado en esa madrugada del 15 y del 16 de mayo por parte de Freddy C. Realmente yo lo que puedo decir es que nos hemos tratado todo este tiempo, hemos estado en contra de una maquinaria inmensa jurídica. Hay que recordar que solamente existió una sola víctima de violencia de género, una sola víctima de abuso sexual y 55 abogados de parte de la defensa técnica del ciudadano Freddy Carrión. Entonces, para nosotros lo consideramos sí un logro. La Fiscalía, si bien es cierto, habría presentado en su inicio solicitó a los jueces una sentencia de 6 años y 8 meses por agravantes, pero sin embargo yo estoy segura que esta condena también es parte de esta memoria histórica que el país necesita tener en cuenta. Existió un abusador sexual dentro de un puesto de poder y justamente utilizó este abuso de poder justamente para seguir violentando los derechos de ahora yo no me llamo víctima, sino sobreviviente de un abuso sexual. ¿Y qué reparaciones ha pedido usted? En efecto, yo solicité en su momento dirigirme a los magistrados de la Corte Nacional. Lamentablemente no se me permitió el acceso justamente con el fin de precautelar un principio de no revictimización. Sin embargo, yo hice público también a la Fiscalía y a mi defensa técnica un pedido bastante particular. Más allá de la reparación económica que nos asista a las víctimas de abuso sexual, en la cual corresponde justamente a los peritajes médicos, psicológicos y psiquiátricos, esa cifra no las determinamos nosotras las mujeres sobrevivientes, eso lo determinan justamente los tratamientos psiquiátricos futuros que tenemos que seguir. Pedí que exista una memoria histórica sobre este caso. En su momento conversé con la Fiscalía y con mi defensa técnica particular para solicitar a los jueces de la Corte Nacional que se integre dentro de la sentencia la colocación de una placa en todas las dependencias de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, con la siguiente leyenda: por la defensa de los derechos humanos y por las víctimas de violencia de género, ni un solo agresor más. Pienso que eso es lo que la ciudadanía necesita para recordarnos cada día que estamos en una sociedad que está permitiendo que 6 de cada 10 mujeres sean violentadas en materia de género. Gabriela, permítame recordar lo que pasó entre el 15 y el 16 de mayo, que además estábamos en un estado de excepción y un confinamiento estricto.
en el departamento de su pareja había una fiesta o no había una fiesta, y por qué el señor Carrión estuvo ahí. Soy enfática en decir que no hubo ninguna fiesta clandestina. En efecto, fuimos 3 personas en mi departamento que comparto obviamente con mi prometido, el doctor Mauro Falconi. En ese momento, el decreto de excepción estipulaba que se limitaba la libre movilización y el expendio de bebidas alcohólicas, actos en los cuales Mauro y yo no incurrimos. Nosotros siempre permanecimos dentro de, obviamente, de nuestro departamento y nunca incurrimos en el segundo tema. ¿Y qué es lo que originó esta reunión? Sí, puedo ser bastante clara y enfática. Mauro conoció al ciudadano Carrión, en efecto, hace más allá de unos 8 o 9 años, cuando mi prometido se desempeñaba como presidente de la Cruz Roja Ecuatoriana en Santo Domingo de los Áchilas, mientras que él fungía como secretario general de esa institución. Entonces, obviamente, fueron pasando los años siempre en el aspecto laboral, no en el aspecto de amistad, mientras que obviamente sucedían sus diferentes cargos. Y obviamente retoman contacto cuando Mauro es nombrado en julio del 2020 como director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, mientras que él ya fungía como defensor del pueblo. Obviamente hay que recordar que dentro de la ley se estipula que todos los temas de defensa al consumidor, en tema, por ejemplo, de medicamentos, tienen que procesarse a través de la Defensoría del Pueblo y también obviamente ARSA para que inicie su investigación. Entonces ellos siempre tuvieron una colaboración institucional mutua en ese aspecto. Eso fue lo que motivó en algún momento que se quede en una conversación totalmente de calibre social. Por eso nosotros nos permitimos dirigir esa invitación al ciudadano Carrión en su momento, y obviamente acudió a nuestro departamento. Ahora, dice el señor Freddy Carrión que habría sido intoxicado, que le habrían dado una bebida o alimentos con droga, es decir, que no se acuerda de nada. Perdónenme la pregunta, efectivamente, ¿tuvo algún consumo de algo que le puede haber puesto con una memoria que no se acuerda nada del señor Carrión? ¿Ese argumento es válido? ¿Usted considera que efectivamente eso sucedió según Carrión? Son bastante enfáticas en decir que ni siquiera su propio médico particular, quien compareció en la Asamblea Nacional, que fue obviamente atendido después de mi proceso, mi suceso de abuso sexual, fue enfático en decir que no había encontrado en su sangre ningún tipo de sustancia estupefaciente. Y esa misma declaración se presentó también dentro del proceso de fiscalización de la Asamblea Nacional. El mismo médico fue a comparecer en la Asamblea Nacional diciendo que no había encontrado ninguna sustancia estupefaciente. Además, Fiscalía lo que hizo sobre todo es salvaguardar toda la escena del crimen, justamente para recabar todos los elementos de convicción. Y en todos los elementos de convicción, ni en los vasos, ni en ningún tipo de bebidas o ningún tipo de botellas se encontraron ningún tipo de sustancia. ¿Cuál es esta versión que dice ahora mi victimario? Fue justamente tratar de encubrir sus actos atroces, el abuso sexual que fue perpetrado hacia mí, justamente para decir que no se acuerda de nada. Y aquí más bien, Byron, yo te hago la pregunta, ¿es realmente, si no me acuerdo, no pasó? ¿Eso exime la responsabilidad del abuso sexual que él perpetró hacia mí? Esa es una pregunta que siempre quiero dirigir. Hay un tema también que quiso vincular el ahora sentenciado, los $47,000 que él decía que podrían tener alguna vinculación con pruebas PCR y las vacunas en el tiempo que el doctor Falconi fue ministro. ¿Qué es de cierto de eso? No hay relación ninguna. En efecto, los $47,000 corresponden a ahorros mutuos míos y de mi pareja. Y lamentablemente tengo que decir que todo este proceso todo este crimen perpetrado hacia mí de abuso sexual realmente destruyó nuestro plan de vida. Nosotros teníamos hasta una fecha marcada para nuestro matrimonio, el 16 de octubre, que lamentablemente pasó durante este proceso judicial. Entonces, en su momento ya fueron reclamados a la Fiscalía General del Estado presentando todos los justificativos correspondientes, declaraciones de impuestos, obviamente la licitud de fondos, y Fiscalía obviamente abrió una investigación a la cual estamos a la espera para su devolución, hasta la finalización de esa investigación. Ahora, el señor Carrión dice que también va a apelar, me imagino que algunos de los 55 abogados. Tal vez tenga una idea usted de por qué 55 abogados están detrás del señor Carrión. ¿Usted piensa que hay algo más adicional de una defensa particular? Yo creo que hay intereses políticos y económicos muy importantes detrás de este caso que se lo mediatizó y se lo politizó principalmente. Recordemos que en la Asamblea Nacional, apenas con 5 votos salvados, el ex defensor del pueblo fue destituido de su cargo.
y que obviamente esto también ingiere a que él puede obviamente utilizar todos los recursos legales que le asistan, pero los elementos de convicción que se practicaron y que se ventilaron ante la Corte Nacional de Justicia, estamos hablando de la Corte Nacional más alta del país, fueron convincentes para los jueces. Ahora que luego él pueda apelar a la sentencia o sobre el procedimiento que se actuó, creo que está obviamente en el derecho legal que le asiste, pero también para mí, como víctima y como sobreviviente del abuso sexual que perpetró hacia mí, también me queda claro que voy a continuar en esta lucha, porque creo que las personas tienen que llevarse a la justicia, especialmente esta relación de poder, este abuso de poder, porque no estoy hablando solo de un caso de abuso sexual, estoy hablando de un caso de abuso de poder. Todo este tiempo, tanto mi pareja y yo, tanto como mi núcleo familiar, hemos recibido hostigamiento, linchamiento mediático sobre una supuesta conspiración que obviamente se ventiló tanto en la Asamblea Nacional como en este juicio, en este proceso penal, que no había ninguna. No había ningún tipo de temas que deben indicar que existía algo más allá de los actos que él protagonizó esa madrugada. Laura Peñera, le quiero agradecer su presencia en este espacio y tener la valentía de contar lo que ha sucedido, muy gentil. Muchas gracias, Byron, y más que todo me permito tomarme unos pequeños segundos para dirigirme a todas las mujeres víctimas de violencia de género. Durante todo este tiempo yo recibí apoyo de varias organizaciones sociales que también me dieron su apoyo moral y por sobre todo me dieron la valentía para el día de hoy salir a hablar en medios. Soy creyente que este caso se lo tiene que hablar, se lo tiene que discutir, no desde el aspecto penal, porque eso seguirá la justicia, obviamente su curso, sino que hay temas que hay que elevarlos al debate, hay temas que hay que elevar sobre una no revictimización, hay temas que hay que elevar al debate nacional sobre cómo podemos reparar integralmente a la víctima, porque no hay ningún monto de dinero, no hay ningún monto de años de cárcel que pueda reparar todo el daño que me ha hecho este ciudadano. Muchas gracias. Gabriela Peña, víctima de esta violencia sexual y que ahora la Fiscalía y la Justicia ha dado su fallo. 7:32. Volvemos. Andrea tendrá más noticias al regresar.